En este problema lo que se trata es un condensador que, al cual ingresa una fase vapor. La fase vapor no es una sustancia pura, sino que es una mezcla, ¿no? Yo tengo una fracción molar 0,669 de acetona, fracción molar de nitrógeno de 0,331 a 65 grados centígrados y una atmósfera. El flujo molar total es de 100 moles por segundo. Con eso tengo definida la entrada. Y en el condensador, es un condensador parcial porque no todo el vapor se vuelve líquido. 63,55 moles de acetona líquida se condensan. El condensador se entiende que trabaja a 20 grados centígrados y 5 atmósferas. Y la fase que permanece en estado vapor tiene un flujo de 36,45 moles por segundo, ¿no? La fase líquida es acetona pura, pero la fase vapor contiene una parte de nitrógeno. Nitrógeno con una proporción de fracción molar de 0,908 moles por mol total y fracción mol de acetona de 0,092, ¿no? La fase vapor es prácticamente acetona, más bien prácticamente nitrógeno puro. Con base a esto, hay que determinar si el proceso opera en estado estacionario, cuál es la velocidad de enfriamiento, es decir, cuál es la tasa de transferencia de calor de este problema, de este equipo, ¿no? Como es un condensador, la tasa de transferencia de calor debería ser negativa, porque para condensar un vapor yo requiero enfriar. Esto se puede analizar con base al balance de energía, ¿no? Del balance de energía general, esto sé que es un sistema abierto. Yo tengo una tasa de transferencia de calor más la potencia es igual al cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial más el cambio de entalpía. Como únicamente es un condensador, no genera ni consume potencia, no vamos a considerar cambios importantes en la velocidad del flujo, ni vamos a considerar cambios importantes en la elevación, ¿no? Entonces puedo cancelar potencia, energía cinética y energía potencial, por lo que la cantidad de calor aquí transferido va a ser el cambio de entalpía. ¿Cómo lo calculo? Bueno, en general, como tengo varias corrientes de entrada y varias corrientes de salida, la cantidad de calor transferido va a ser la sumatoria de flujos másicos de todas las salidas por entalpías específicas de todas las salidas, menos la suma de flujos másicos de todas las entradas por su respectiva entalpía específica, ¿no? Entonces siempre es sumatoria de salidas menos entradas. Si yo sé flujo másico, utilizo aquí entalpía por unidad de masa. Si yo sé flujo molar, aquí abajo de verde, utilizo entalpía por unidad de mol, ¿no? En este caso, como vamos a trabajar flujos molares, las entalpías específicas de cada componente van a estar en unidades de kilojoule por mol. En el sistema internacional, energía entre mol, ¿no? Para que al multiplicar por flujo molar en moles por segundo, yo obtenga la cantidad de calor en watts o en kilowatts si uso kilojoule. Bien. En este caso tengo definidos completamente los flujos molares. El problema que no tengo las entalpías específicas y un problema más, no tengo tabla de acetona. Para poder plantear este sistema, yo requiero rutas hipotéticas de entalpía. Esto se recomienda siempre que no tengo tabla. Ahora, el procedimiento general para cualquier balance de energía es el que les estoy mostrando aquí, ¿no? Ya lo habíamos comentado. Inicialmente necesito determinar todos los flujos másicos o molares, es decir, resolver por completo si es posible los balances de masa. En el problema ya están planteados. Luego escribir la forma correcta del balance de energía. Sistema abierto o cerrado, ya lo hicimos. Si es abierto considero entalpía, si es cerrado considero energía interna, ¿no? Posteriormente, necesitamos definir si es un sistema cerrado los valores de energías internas, si es un sistema abierto los valores de entalpías. Para esto requiero elegir un estado de referencia para las propiedades, ya sea U o H, ¿no? En este caso el estado de referencia debe de considerar tres cosas. Hay que fijar a qué temperatura, a qué presión y en qué fase.
En mi caso yo tengo acetona, ¿no? Pero necesito decir si es vapor o líquido para mi estado de referencia y a qué temperatura y a qué presión. Posteriormente hay que definir una tabla de propiedades. Les voy a mostrar cómo se define la tabla. Vamos a incluir para cada corriente los flujos másicos o molares y por ende los valores de entalpía de cada corriente, ¿no? Y finalmente calcular los cambios de entalpía y energía interna, esto con rutas hipotéticas y resolver el balance de energía. Entonces vamos a hacer esa parte. Para construir la tabla de entalpías necesito plantearla de la siguiente manera, ¿no? Primero ponemos una columna que sea la sustancia. Aquí en esta tabla vamos a considerar cada sustancia que esté en diferente fase como sustancias diferentes. En la fila por eso pongo acetona vapor y acetona líquida como sustancias diferentes. Como están en dos fases diferentes, las pongo una en cada renglón, ¿no? Analizando el sistema, tengo aquí acetona vapor, tengo nitrógeno, acetona vapor en la parte superior del condensador, nitrógeno y acetona líquida. Ahora, esto lo lleno con las sustancias. Ahora, ¿cómo lleno los flujos molares? Los flujos molares se llenan con los datos que yo tengo, ¿no? Hay que colocar una columna que diga flujo molar de entrada o flujo másico y otra columna que diga entalpía de entrada, otra que diga flujo molar de salida y otro que diga entalpía de salida. Bajo este planteamiento, lo que ya podemos llenar son los balances de masa, ¿no? Vamos a ir llenando uno por uno. Entonces la idea es que ustedes la construyan partiendo de los datos del problema. Para la primera parte hay que llenar para la sustancia acetona en fase vapor. Para la acetona en fase vapor requiero llenar flujo molar de entrada y flujo molar de salida, ¿no? ¿Cuál es el flujo molar de entrada? Directamente lo calculamos porque yo sí conozco el flujo total y la fracción más o mol. Si multiplico 100, que es el total, por 0.669, me dan los moles de acetona a vapor a la entrada, ¿no? Y los voy a anotar aquí. Para la siguiente parte del flujo molar de salida, que es 3.35, yo lo calculé como la cantidad de acetona a vapor que sale del sistema, ¿no? Yo tengo acá arriba acetona a vapor. Yo lo calculo como el flujo total, 36.45 por 0.092. Eso nos da el flujo molar de salida de acetona a vapor, ¿no? Les debe dar 3.35 moles por segundo. Y hacemos lo mismo con el resto de las filas, ¿no? Acetona líquida. Noten que a la entrada no hay. Por eso le puse 0 flujo molar de acetona líquida. Acetona líquida a la salida sí hay. Y se encuentra solamente en esta corriente de los fondos del condensador, ¿no? 63.55 son moles de acetona líquida por segundo. Voy ahí. Ahora nitrógeno. El nitrógeno entra con una fracción de 0.331. Si lo multiplico por 100 me dan 33.1 moles de nitrógeno por segundo, ¿no? Como el balance de masa no tiene reacción química, se deben mantener. Si yo multiplico 36.45, flujo total de la corriente superior del condensador, por 0.908, que es la fracción molar de nitrógeno en esa corriente, nos debe dar también 33.1. Los balances de masa sí son congruentes, los realizamos en moles en este caso. Entonces ya tengo la tabla lista, me falta determinar las entalpías. Ahora, para el cálculo de entalpías, necesitamos definir cambios de entalpía para cada una de las sustancias. Yo voy a llenar en esta tabla rotulando las entalpías de cada sustancia, ¿no? A la entalpía de acetona a vapor le llamé H1, que sería la entalpía en la entrada, ¿no? A la entalpía de nitrógeno le llamé H2, que sigue siendo a la entrada.
Estas dos H1 y H2 son a 65 grados centígrados y una atmósfera. Son en la entrada. A la entalpía de acetona a vapor a la salida del condensador, es decir, acá arriba, yo le llamo H3. A la entalpía de nitrógeno en la parte superior yo le llamo H4. Y a la entalpía de acetona en fase líquida le podría llamar H5. Pero en este caso vamos a aprovechar una propiedad de la entalpía, definiendo que en este punto es la entalpía de referencia. Las condiciones de referencia de acetona vamos a definirlas en este flujo para que el valor de entalpía valga 0 y yo tenga que hacer menos cálculos. Realmente yo lo puedo definir en cualquier estado, como a la entrada también pudo haber sido la de referencia. El caso es que en esa posición de referencia la entalpía vale 0. ¿Por qué? Vamos a verlo de la siguiente forma. ¿A qué me refiero con entalpía de referencia? Básicamente es cualquier valor arbitrario que yo defina considerando cada sustancia, una temperatura, una presión y su fase. De modo tal que en ese valor de referencia, si la sustancia exactamente se encuentra en esas condiciones, la entalpía valga 0. Esto es por definición. Porque finalmente, vamos a decir, yo requiero calcular H1, ¿no? Que definimos como acetona. H1 es acetona, vapor, a 65 grados centígrados y una atmósfera, ¿no? Realmente como entalpía es una función de estado, yo no puedo hablar de una entalpía absoluta que contenga la acetona a esas condiciones. Depende de un cambio. Por lo que realmente el valor de entalpía H1 va a estar representado como un cambio desde una entalpía de referencia hasta ese valor de H1. De modo tal que cuando yo calcule un delta H, vamos a decir entalpía final menos entalpía inicial, ese valor de referencia se va a anular. Tendría que ser el valor de entalpía final menos la de referencia, ese es HF, menos el valor de entalpía inicial menos la de referencia, ¿no? Aquí si realizo el álgebra, bueno, van a notar que la entalpía de referencia se cancela porque tengo aquí menos por menos me da más. Y me queda directamente el mismo valor de delta H. La entalpía de referencia, todas las tablas que ustedes tienen de leer entalpía, definen un punto de referencia para poder calcular los cambios desde ese punto de referencia hacia cualquier estado. Por eso les comento, si yo defino cualquier punto de referencia, no necesariamente las condiciones que yo tenga aquí, podría ser cualquier estado de referencia arbitrario. Necesito calcular el cambio mediante ruta hipotética desde ese valor de referencia hasta las condiciones de H1. Y si yo aquí tuviera H5, para acá necesito encontrar el cambio de la entalpía de referencia hasta las condiciones de H5, ¿no? En este caso, por facilidad, yo defino que para toda la acetona en este sistema, la entalpía de referencia van a ser las condiciones H5, para ya no tener que hacer además esta ruta hipotética, sino asignarle directamente un valor de 0. Ese es el fundamento. Por eso es que tengo el valor de referencia aquí. Ahí directamente entonces la referencia yo ya la llené como 0. En lugar de ponerle H4 o H5, ya la llené como 0. Y el resto, el valor de H4 va a ser la entalpía del nitrógeno, pero a las condiciones de salida, ¿no? A 20 grados centígrados y 5 atmósferas. Por ahora ya tengo la tabla. Requiero definir rutas hipotéticas para cada uno de estos cambios. Para nitrógeno, necesito también un estado de referencia, que es la otra sustancia. Aquí de igual manera yo podría plantear un valor arbitrario o podría plantear uno de los flujos, ¿no? El libro plantea nitrógeno en estado gaseoso a 25 grados centígrados y una atmósfera porque el libro de Felder tiene una tabla específica de nitrógeno que tiene estas condiciones como referencia. Es la tabla B8
que se las voy a mostrar. Esta es la tabla B8. Vienen reportados varios valores de entalpías específicas de gases a esta presión de referencia, una atmósfera, y a esta temperatura de referencia, 25 grados centígrados. Como les decía, por regla general, si ustedes tienen tabla, usen la tabla. La tabla ya considera cambios de CP con temperatura. De hecho, esta tabla fue generada de integrar el CP de cada gas desde 25 grados centígrados hasta cada temperatura, ¿no? Entonces aquí yo tengo nitrógeno. Es por eso que en el problema, si voy a usar esta tabla, yo tengo que definir como estado de referencia las mismas condiciones. Aquí ocurre un caso especial para el nitrógeno porque solo hay una entrada y una salida, ¿no? Yo bien podría integrar el CP desde 65 hasta 20, ignorando el cambio de presión porque en el nitrógeno el cambio de presión no impacta la entalpía, ¿no? Como si lo hace el cambio de temperatura. Vamos a empezar por nitrógeno, que son las entalpías más fáciles, ¿no? H2 y H4. Para nitrógeno, H2, bueno, yo tendría que evaluar primero, recuerden que H2 es la entrada, tengo que evaluar el cambio desde la referencia, que son 25 grados centígrados y una atmósfera, hasta nitrógeno a 65 grados centígrados y 5 atmósferas, ¿no? Sin embargo, aquí, como les decía, el cambio de presión no impacta en el cambio de entalpía de un gas ideal. Yo podría decir que si a la entrada son 3, me parece, y a la salida son 5, yo podría decir que ese cambio de presión no impacta realmente en el cambio de entalpía. Más bien es de 1 a 5, ¿verdad? Entonces esto es de 1 a 5. Hay dos formas de calcularlo. Si yo lo planteo como una ruta hipotética, bueno, realmente lo que tengo que determinar es un cambio de entalpía meramente por temperatura. Aquí el nitrógeno no cambia de fase, sigue siendo vapor, y a la salida sigue siendo vapor, ¿no? O en estado gaseoso. Entonces, estrictamente, la entalpía del nitrógeno es la integral de 25 a 65 del Cp del vapor por dT, si lo voy a calcular utilizando Cp. Si no lo voy a calcular utilizando Cp, yo puedo directamente recurrir al valor de la tabla. Ahora, esto porque el nitrógeno está en la tabla B8, ¿no? Si no estuviera, yo sí requiero ir a la tabla B2 del libro de Felder. La otra información es de la tabla B2. Y leer las constantes ABCD del polinomio de nitrógeno. Se las voy a mostrar para que tengan los dos métodos. Esos datos yo los obtuve de esta tabla, ¿no? La tabla se titula Capacidades caloríficas, son de sustancias puras, y notamos que el Cp se define como un polinomio. Hay dos formas matemáticas en donde se define el Cp. La forma 1 tiene A más Bt más Ct cuadrada más Dt cúbica. T es la temperatura en grados Celsius. Y el Cp, si lo sustituyo con esta fórmula, se va a calcular en kilojoules por mol grado centígrado. La forma 2 es similar, pero yo tengo A más Bt más Ct a la menos 2. Esa es la forma 2. Por ejemplo, bueno, ¿cómo requeriría yo determinar el polinomio Cp? Básicamente voy a la tabla, localizo la sustancia, en mi caso la sustancia es nitrógeno. Nitrógeno viene como N2, tienen el peso molecular, el estado, aquí se reporta Cp del nitrógeno gas, y el siguiente número es la forma del polinomio, ¿no? La forma 1 de las funciones que les estaba mostrando. Viene la temperatura, luego viene A, B, C, D, pero afectadas por un factor. Aquí por facilidad, yo copié cómo leerían de la tabla para nitrógeno, ¿no? Viene la columna A por 10 a la 3, eso es 29 para nitrógeno.
B por 10 a la 5, 0.2199 para nitrógeno, C por 10 a la 8 vale esto, D por 10 a la 12 vale esto. Las constantes no se leen de manera directa, sino que las tomo de la tabla con un despeje. Digamos, la tabla me está diciendo A por 10 a la 3 vale 29, esta parte. De aquí, si yo requiero A, la voy a despejar. A vale 29 entre 10 a la 3, ¿no? O 29 por 10 a la menos 3. Como regla general pueden tomar que el número que está aquí es la constante A, pero multipliquen ese número por 10 a la menos 3. Entonces hay que cambiarle el símbolo a esto, el signo. B vale 0.2199 por 10 a la menos 5. C vale 0.5723 por 10 a la menos 8. D vale menos 2.871 por 10 a la menos 12. Escribiendo el polinomio, aquí abajo, A más BT, ustedes lo tendrían así, ¿no? A más BT más CT cuadrada más DT cúbica, y eso es lo que tengo que integrar. 1.30. Si, si quisieran usar la tabla B8 para nitrógeno, bueno, yo tengo dos temperaturas, ¿no? Tengo primero a 65, esto es para H2, o sea, es la entrada, esta, pero luego yo tengo la entalpía a 20, ¿no? Que es el nitrógeno a la salida. Tengo dos. En este caso yo tendría que determinar la entalpía desde el estado de referencia hasta 65. Lo puedo leer de tabla, pero noten que aquí no está 65, ¿no? Aquí realmente es un error interpolar si no está el dato exacto, porque estoy asumiendo con la interpolación que la tendencia de entalpía a temperatura es lineal, y eso no es cierto. Y aparte, está bien interpolar en tablas donde los delta T son muy pequeños, como las tablas de vapor, pero aquí el delta T va de 25 a 100, ¿no? Aquí no me va a dar un valor tan correcto. Involucra cierto grado de error. Pero sí, lo correcto es, si no está el dato aquí, hay que tomar la integral del CP. Les voy a mostrar los resultados de la integral de CP. Les voy a compartir este archivo. Es editable, lo tomé como calculadora. Aquí están las capturas de pantalla del problema y los resultados. Este cuaderno yo lo escribí en una herramienta que se llama Google Colab, que ejecuta código Python. Básicamente lo tomé para calcular las integrales, ¿no? Ya en sus calculadoras muchos tienen la forma de calcular las integrales. Bueno, para ese cálculo que les dije, H2 es la integral de 25 a 65, ¿no? Yo aquí definí el polinomio CP, que está como tal como se los di en la diapositiva. Y a partir de este polinomio de CP vamos a realizar la integral. Aquí, bueno, nada más noten que está al revés, ¿no? Viene A, luego BT, CT cuadrada, DT cúbica. Pero es el mismo dato que yo leo de la tabla B2. Ok. Entonces, integrando, aquí el comando sería integra el polinomio CP de nitrógeno en una temperatura de 25 a 65. Si le doy a ejecutar, bueno, nos da 1.1644. Bueno, eso me va a dar entonces 1.1644, ¿no? Eso está en kilojoules por mol. Si observan las unidades de la tabla B2, eso se debe de plantear en kilojoules por mol, porque el CP está en kilojoules por mol Kelvin. Entonces voy ahí. Ese dato lo anoto en la tabla de entalpías, ¿no? Si lo quisieran hacer a mano, bueno, hay que integrar, ¿no? A por delta T más B entre 2 por delta T o el delta de cada temperatura al cuadrado más C entre 3 por el delta de las temperaturas al cubo más D entre 4 por el delta de las temperaturas a la cuarta, ¿no? Aquí se comprueba que sí nos da el mismo valor. Ustedes lo pueden hacer a mano también. Les voy a pasar también un formulario con las ecuaciones de los CPs forma 1 y 2 de la tabla B2 ya integradas para que puedan nada más sustituir, ¿no?
Bueno, entonces el valor de H2 yo lo voy a llenar aquí, ¿no? Que sería 1.1644 más o menos. Necesito ahora la otra entalpía de nitrógeno, aprovechando que ya tengo nitrógeno. H4 es la entalpía de nitrógeno a la salida que voy a anotar aquí. Esta requiere también una ruta hipotética, ¿no? Que sería la ruta desde el estado de referencia de nitrógeno hasta este valor, hasta 20 grados centígrados y 5 atmósferas. La ruta es esta, es similar. Es el estado de referencia sigue siendo 25. Yo asumo también que a pesar de que haya cambio de presión, de hecho aquí cambia a 5 atmósferas, ¿no? A pesar de que haya cambio de presión en la ruta, ese cambio de presión no impacta la entalpía. Entonces, como no hay cambio de fase y solo hay cambio de temperatura importante, esto se calcula como la integral desde la temperatura de referencia, que es 25, hasta la temperatura final del sistema, que es 20 grados centígrados. Esa integral también la podemos realizar a mano o la podemos realizar con alguna calculadora. Ese dato yo lo comprobé con la misma herramienta, ¿no? Integro el Cp del nitrógeno desde una temperatura de 25 a 20 y nos da menos 0.1452. Sí. Y el Cp que estoy integrando es este de arriba, ¿no? Este es el polinomio de Cp. Ahora, eso lo voy a anotar en la tabla, menos 0.1453. Y vamos a ir llenando la tabla de entalpías, menos 0.1453 y está en kilojoules por mol. Ya terminé los cambios de entalpía de nitrógeno, me faltan los de acetona. Vamos a retomar entonces cómo yo puedo determinar el valor de entalpías de todos los flujos de acetona. Ya calculamos los de nitrógeno, vamos ahora a plantear cómo calcularíamos los de acetona. Comentamos entonces que para acetona yo tengo un estado de referencia como acetona líquida a 20 grados centígrados y 5 atmósferas, ¿no? Realmente el estado de referencia puede ser arbitrario, sin embargo aquí lo estamos planteando para que en este punto, que es acetona líquida a la salida, la entalpía de salida sea cero, ¿no? Y ahí yo hago menos cálculos. Entonces estoy ahí. Ahora, ¿cómo determino H1? Básicamente es el cambio de acetona hasta las condiciones de H1. Acetona en estado de referencia, que sería el flujo de 20 grados centígrados y 5 atmósferas, que realmente es el estado de referencia, ¿no? En este punto, cuando vayan a determinar cada uno de los flujos individuales de acetona, olvídense del resto de los flujos. Por ahora yo quiero H1, que es el cambio desde el estado de referencia, ese sí lo tengo que tener bien presente, hasta el valor de acetona, que es vapor, a 65 grados y 1 atmósfera. Entonces, si retomamos ese punto, okay, retomando la figura que estamos utilizando para predecir las rutas hipotéticas, el estado inicial para el proceso H1 sería el estado de referencia, ¿no? Yo tengo que ir de acetona líquida a 20 grados centígrados y 5 atmósferas. Entonces, en realidad yo estaría como líquido comprimido, si aquí está el estado de referencia. Luego el líquido comprimido lo tengo que llevar al punto de saturación, cambia de fase, aquí hay un cambio de fase, y luego lo llevo a vapor sobrecalentado, ¿no? Porque aquí está a 65 grados centígrados y 1 atmósfera. Entonces, en este proceso, la acetona cambia de fase. Tengo varias etapas. Primero, desde la entalpía de referencia hasta el punto de saturación. Yo tengo dos etapas porque hay que cambiar primero presión y luego temperatura. Llego al punto de saturación, cambio de fase y luego hay que llevar el vapor saturado que surge del cambio de fase a vapor sobrecalentado, considerando que el cambio de fase es a condiciones constantes, ¿no? Para saber a qué condiciones hay que usar el cambio de fase, tomamos la tabla B1.
Esta es la tabla B1. Básicamente la información que yo puedo leer aquí, como habíamos visto, es para la sustancia, peso molecular, gravedad específica, temperatura de fusión, M es de fusión, entalpía de fusión, esto es calor latente, temperatura normal de ebullición, es decir, a qué temperatura el líquido, acetona, cambia de fase, pero considerando que ocurre a una atmósfera, y entalpía de evaporación, ¿no? Entonces, habíamos comentado que aquí la presión de saturación que reporta la tabla B1 es una atmósfera y la T de saturación es 56 grados Celsius. Con base a esto, la trayectoria hipotética yo la tengo que plantear llevando el material a una atmósfera y 56 grados centígrados, porque es para estas condiciones que yo conozco el delta H de evaporación de la tabla B1. Hay métodos para poderlo calcular a otra temperatura, como una ecuación que se llama correlación de Watson, pero bueno, por ahora lo dejo con estos valores, ¿no? Ahora, ¿cómo planteo la ruta hipotética? Para la ruta hipotética hay que escribir el estado inicial y el estado final. Primero, yo sé que las referencias son acetona líquida a 20 grados centígrados y 5 atmósferas. Hay que plantear el proceso global, ¿no? Que sería el estado inicial acá arriba al estado final. El inicial es el de referencia. Líquido a 20 grados centígrados y 5 atmósferas y pasa a vapor a 65 y 1 atmósfera. Ahora, yo tengo que llevarlo de líquido a vapor y en total tengo que definir una serie de etapas intermedias en donde yo pueda calcular fácilmente cambios de entalpía. Porque en esta sola etapa, como cambian las tres variables, fase, temperatura y cambia presión, yo no lo puedo calcular en un solo paso, además de que no tengo tablas de entalpías de acetona. Entonces, vayan planteando trayectorias hipotéticas una por una, cambiando primero una de las variables. ¿Qué conozco? Bueno, yo de la figura yo sé que tengo que llevar la acetona a cambiar de fase específicamente a una atmósfera y 56 grados centígrados, ¿no? Desde la entalpía de referencia, que debería de ser una temperatura de 20 y una presión de 5 atmósferas. Entonces noten que tengo que cambiar las dos para llegar aquí, por lo que hay que plantear dos etapas hipotéticas antes del cambio de fase. La primera la planteamos cambiando presión, es decir, de este estado inicial de 5 a 1, cambio solo presión. Luego planteo el cambio de temperatura, ¿no? De 20 a 56. En este caso delta H1 comentamos que como es un líquido y delta H se calcula como delta U más delta de presión volumen, asumimos que el cambio de energía interna solo con cambio de presión en la etapa 1 tiende a ser cero. Por eso se puede calcular como el delta de presión volumen. O bien a volumen constante, volumen molar de líquido por delta P. Eso ya lo habíamos planteado, ¿no? Luego ya cambié a líquido y 20 grados centígrados y una atmósfera. Me resta cambiar la temperatura desde 20 hasta 56. Esto se hace con una integral, ¿no? Esto es una cantidad de calor que se llama sensible y se calcula como la integral desde la temperatura de 20 hasta la de evaporación, que es 56, del Cp de acetona líquida de T. El Cp de acetona líquida lo leo de la tabla B2 del libro de Felder. Luego viene el cambio de fase, ¿no? El cambio de fase directamente, lo único que cambia es la fase, por lo tanto, líquido a vapor, y ocurre a las condiciones de temperatura y presión normales, ¿no? Las que vemos en la tabla B1. Recuerden que la tabla B1 no reporta presión, pero se entiende que la temperatura que reporta es siempre a una atmósfera. La tabla reporta 56 grados centígrados. Yo lo interpreto como que a una atmósfera la acetona cambia de fase a 56 y tiene un valor reportado de delta H de evaporación. Aquí directo yo tomo el valor de entalpía de evaporación de la tabla, ¿no? Que si ustedes observan la tabla B1,
es 30.2 kilojoules por mol. Ahora, me resta, como ya tengo vapor ahora saturado, me resta nada más calentarlo, ¿no? Hay que sumarle el cambio de entalpía para llevar acetona a vapor a la misma presión de una atmósfera, pero desde 56 hasta 65 grados Celsius. Y esto se hace como la integral de T1 a T2 de Cp del vapor de T, ¿no? Sin embargo, aquí Cp del vapor y Cp del líquido sí son diferentes. De hecho, se reportan en la tabla B2 y vamos a ver cómo se calcula. Este sería entonces la trayectoria hipotética para H1. Yo sumaría delta H1 más delta H2 más 3 más 4 y en conjunto me da H1. Y ese es el valor que yo pongo en la tabla. Entonces vamos a empezar de nuevo calculando delta H1. Para el cálculo de delta H1 les dejo la ecuación general, ¿no? Delta H1 comentamos que se calcula por el volumen molar del líquido por la presión final menos la presión inicial. Ese delta P es 1 menos 5, ¿no? Solo que tengo que usar un factor para convertir atmósferas a kilopascales. Y finalmente entalpía en kilojoules por mol. ¿Cómo calculo volumen molar? Básicamente el volumen molar se puede calcular a través de la gravedad específica. Les comentaba, el volumen molar, le voy a poner unidades para hacerlo más específico. Yo quiero que este volumen molar esté por unidad de mol, o sea, en metros cúbicos por unidad de mol. Para esto, vamos a utilizar el valor de la tabla que reporta gravedad específica. Bueno, por decir, el ejemplo gravedad específica se define como la densidad del agua. Al revés, la densidad de la sustancia entre la densidad del agua se reporta a 20 grados centígrados la densidad de la sustancia entre el valor de densidad del agua a 4 grados centígrados. Esto porque a esa temperatura ya hemos comentado, la densidad del agua es exactamente 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces, realmente el volumen molar se puede calcular a partir de la densidad. Gravedad específica me sirve para calcular densidad. Solamente que densidad estaría en kilogramos, ¿no? Por lo que yo puedo transformarla de la siguiente forma. La inversa de densidad es volumen específico másico. Entonces voy a poner la inversa de densidad, esta en kilogramos por metro cúbico. Y para esto yo necesito un factor para que me quede en metros cúbicos, ¿no? El factor es el peso molecular. Yo sé que para esta sustancia que es acetona, el peso molecular reportado en la tabla es de, lo puedo leer aquí, 58.08. 58.08. Se entiende que son gramos por mol, pero voy a convertir eso a kilogramos, ¿no? 58.08 por 10 a la menos 3 son kilogramos por mol. Lo voy a dejar así. Siempre entonces pueden determinar ustedes volumen específico molar en como masa molar de la sustancia entre densidad de la sustancia. Ahora, si lo calculo, yo sé que densidad de la sustancia, despejando de la definición de gravedad específica, es el valor de gravedad específica por densidad del agua a 4 grados centígrados. Y acá arriba le voy a dejar peso molecular. Entonces, si yo hago el cálculo, serían 58.08 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol. Eso es masa molar. Y eso lo voy a dividir entre gravedad específica por densidad del agua, ¿no? O bien la densidad del acetona. Lo voy a dividir aquí. Bueno, gravedad específica de la acetona es
0.791. Indirectamente me están diciendo que la densidad de la acetona es 791 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces la voy a colocar aquí. 791 kilogramos por metro cúbico. ¿De dónde sale ese 791? De multiplicar 0.791 gravedad específica de acetona por 1000 kilogramos por metro cúbico de densidad del agua, ¿no? Si hacen el análisis dimensional, se debe cancelar kilogramo y esto me debe quedar en metros cúbicos por unidad de mol. Y ese es el volumen específico. Este sería el valor entonces del volumen específico molar. 7.34 por 10 a la menos 5. Por regla general pueden tomar esta ecuación entonces. Volumen específico molar, si ustedes tienen gravedad específica, se calcula como masa molar de la sustancia. Solo recuerden que masa molar se va a calcular en kilogramos por mol. Entre gravedad específica por densidad del agua. Directamente eso ya me da volumen específico en metros cúbicos por unidad de mol. Y ya con eso yo puedo hacer el cálculo de delta H1. Para realizar el cálculo, hay que colocar entonces ese volumen molar que acabo de calcular por presión 2 menos presión 1. La presión 2 es la de la etapa final, ¿no? En nuestra ruta hipotética, la etapa final tiene una presión 2 de 1 atmósfera, la etapa inicial tiene una presión 1 de 5 atmósferas. Entonces, aquí yo coloqué 1 menos 5, ¿no? Este es el delta de presión. Solo tengan en cuenta que hay que usar un factor para que esto me dé en kilopascales. Multiplico el factor 1 atmósfera, en el denominador son 101.325 kilopascales. Y eso me quedaría en kilojoule por mol, ¿no? Kilopascal metro cúbico se puede demostrar que es kilojoule. De esta forma, ¿no? Kilopascal por metro cúbico debe ser kilojoule. ¿Cómo sé que es kilojoule? Bueno, puedo escribir Pascal como kilonewton por metro cuadrado, ¿no? Y puedo escribir metro cúbico aquí. Kilonewton entre metro cuadrado por metro cúbico me queda kilonewton metro y esto es lo que se llama kilojoule. De ahí surgen las unidades de kilojoule. Les debe dar menos 0.02936 kilojoules por mol. Ya tengo la primera entalpía de la primera etapa. La idea es que tengo que sumar todas. Entonces ya calculé delta H1. Hay que calcular delta H2. El delta H2 se calcula como para acetona líquida, la integral desde 20 hasta 56 Celsius del Cp de acetona líquida dt. Ese de dónde lo obtengo lo vamos a obtener de la tabla B2. Esta es la tabla B2 del libro de Felder. Se titula capacidades caloríficas. Aquí se reportan polinomios de Cp para diferentes compuestos en dos formas distintas. Bueno, ¿por qué les digo que en dos formas distintas? Porque el valor de Cp aquí se estimó como dos polinomios diferentes, una forma 1 y una forma 2, como ya habíamos visto para el nitrógeno. El polinomio 1 tiene las constantes a más bc más ct cuadrada más dt cúbica. Para la forma 2 yo tengo las constantes a más bt más ct a la menos 2, ¿no? ¿Cómo se usa? Básicamente hay que buscar la sustancia. La acetona es la segunda. Y para esto hay que definir en qué estado se encuentra, ¿no? Aquí me reportan el estado líquido y el estado gaseoso. Voy a acercar más por si no ven. Y la forma, ¿no? La forma es el tipo de ecuación que se va a usar de las dos que están acá arriba, ¿no? Entonces, si es forma 1, el polinomio se escribe como a más bt más ct cuadrada más dt cúbica. Sí. Y estaría yo aquí. Ahora, para acetona,
La primera es acetona líquida, que es la que yo requiero. Me reporta que A por 10 a la 3 vale 123, B por 10 a la 5 vale 18.6. Para este caso, bueno, recordamos que no se toma directamente el valor de A, sino que se despeja de aquí. Me están diciendo A por 10 a la 3 vale 123. De ahí despejo A. O sea, tomen este valor también más fácil y multiplíquenlo por 10 a la menos 3, que es el exponente opuesto. Y bien, tomo este valor B y lo multiplico por 10 a la menos 5. Vamos a usar entonces el CP de acetona líquida primero. Este archivo también se los voy a compartir, yo lo usé de calculadora. Para definir los polinomios, bueno, este es un archivo de Google Colab donde hice las integrales. Hay una librería que se llama SymPy. Les mando también cómo se hace el cálculo. Aquí básicamente defino acetona líquida. Le llamé CP de acetona líquida a estos valores, ¿no? Punto 123. Si lo comparamos con la tabla. Si lo comparamos con la tabla viene aquí, ¿no? Para acetona, que ahí lo marqué. De ahí tomé esos valores. 123 es A por 10 a la 3. O sea, A vale punto 123. B lo tomamos por 10 a la menos 5, ¿no? 18.6 por 10 a la menos 5. Para acetona vapor igual, solamente que para acetona vapor yo sí tengo todos los datos. Tengo A, B, C y D. Hay que multiplicarlos por los exponentes que tengo aquí, pero por 10 a la menos el número, ¿no? También es de la forma 1. Esos datos los trasladé aquí. Y bueno, haciendo la definición, así nos quedarían los polinomios. Ya se entiende que estos son CPs en kilojoules por mol, grado centígrado, y la temperatura se debe usar en grados centígrados. ¿Cómo sé eso? Porque la tabla me lo menciona, ¿no? La tabla me dice T está en Celsius y las unidades de CP están aquí, cualquiera de esas dos. Ahora hay que calcular las integrales. Para calcular H2, integren el CP del líquido desde 20 hasta 56. Les voy a dar el resultado. Ok. Sí, yo aquí coloqué los cálculos por separado, ¿no? Esto es el volumen molar por delta P. Aquí está el que acabamos de calcular como H1. Luego la integral de CP de acetona líquida desde 20 a la temperatura de ebullición, ¿no? Esta temperatura de ebullición yo la definí como 56. H2 les debe de dar, sí, 4.68. Luego hay que sumar H3, ¿no? Para nuestra ruta hipotética. Para nuestra ruta hipotética, H3 directamente es la entalpía de evaporación, ¿no? Entonces esta la leímos de tabla, igual de la tabla B1, como el delta HB de acetona, ¿no? Acetona a 56 grados Celsius. El valor de entalpía de evaporación de acuerdo a la tabla B1 es 30.2 en kilojoules por mol. Entonces voy ahí. Ese dato lo voy a sumar directamente, ¿no? Porque este es un valor conocido dado que es el valor de calor latente de evaporación por cada mol de acetona. Ese dato yo aquí también lo definí. Lo definí como delta H de evaporación. Aquí está como 30.2. Entonces, eso se debe sumar, ¿no? También son 30.2. Posteriormente me falta solo una etapa, que es llevar acetona a vapor desde sus condiciones de saturación hasta acetona como vapor sobrecalentado a 65 Celsius a una atmósfera. Aquí tengo que integrar desde T1, que es 56, hasta la temperatura de 65, ¿no? Y eso me va a dar H4 o delta H4. Les debe de dar de acuerdo al polinomio
Esa última yo la coloqué aquí como integral del Cp de acetona a vapor con respecto a la temperatura desde 56 hasta 65. Les debe dar 0.7529 y son joules por mol. ¿Cuánto Lo estoy grabando también, si ven luego este video, en este punto les pondría un enlace con fórmulas directas también ya integradas de los polinomios Cp. Entonces ya tenemos todas las entalpías, ¿no? Delta H1, delta H2, delta H3, 4. La suma de esas 4 me da H1. Y les debe de dar 35.34 ya en unidades de kilojoules por mol. Vamos a ir a la tabla y vamos a llenar H1, que es de acetona a vapor a las condiciones de entrada. Nos da 35.34 kilojoules por mol. Estoy ahí. Bueno, nada más me falta la última, ¿no? Que es lo que llamamos H3. Es de acetona a las condiciones de salida. Es decir, tengo que llevar ahora para calcular H3 acetona desde el estado de referencia hasta acetona en H3, que es acetona a vapor, pero a 20 grados centígrados y 5 atmósferas, ¿no? Al inicio yo tenía también acetona a vapor. Entonces vamos a establecer la ruta hipotética de esa acetona. Esta es la ruta, ¿no? Yo tengo que llevar acetona a 20 grados centígrados y 5 atmósferas para H3 hasta acetona a vapor a 20 grados centígrados y 5 atmósferas. El primero es el estado de referencia. El segundo es el estado que tengo arriba del condensador, ¿no? Es decir, desde este estado hasta este estado H3. Noten que la temperatura permanece constante, la presión permanece constante. Este es un poco más fácil, porque el proceso debería ser este. Es acetona a 20 grados centígrados y 5 atmósferas. ¿Cómo lo planteo? Si de inicio yo no lo sé plantear, bueno, les recomiendo escriban primero el estado inicial aquí de referencia, considerando la fase, la temperatura y la presión. Luego escriban el estado final, que es la fase, temperatura y presión. El estado de referencia yo lo planteé desde un inicio, ¿no? Entonces, a partir de esto pueden usar el diagrama que estamos utilizando. Este es el diagrama que estamos utilizando. Y bueno, aquí fácilmente pueden marcar ustedes el estado inicial, ¿no? El estado inicial, de acuerdo a este sistema, es líquido a 20 grados centígrados y 5 atmósferas. Yo entendería que eso es saturado. ¿Por qué? Porque en el dibujo o en el diagrama del proceso, yo tengo una mezcla líquido-vapor, ¿no? A la salida del condensador tengo una mezcla líquido-vapor. ¿Podría entender que eso es saturado? Y me refiero aquí, ¿no? Estoy en el cambio de fase y todavía no termina el cambio de fase porque estas dos corrientes tienen la misma temperatura y presión. Sin embargo, en ese cambio de fase parcial, yo solamente tengo el dato para la temperatura de evaporación a 1 atmósfera. Entonces, de cualquier manera, tengo que llevarlo a 1 atmósfera. Entonces, yo estaría aquí. Y para llevarlo a 1 atmósfera, requiero primero cambiar una de las condiciones, ¿no? Voy a cambiar primero presión, otra vez, volumen específico de líquido por delta P. Y luego vamos a cambiar temperatura. Esto es similar, ¿no? Acetona líquida otra vez a 20 grados centígrados y 1 atmósfera. La vamos a llevar a 56 y 1 atmósfera. Esto para poder hacer el cambio de fase. Porque a esas condiciones yo sí tengo la entalpía de evaporación, ¿no? Luego ocurre la evaporación, que aquí yo denoté etapa 3C. Luego de la evaporación hay que llevarlo otra vez a 20 centígrados y 5 atmósferas. Entonces, aumento la presión primero y luego aumento la temperatura de 56 a 20.
Lo tuve que bajar a 1 atmósfera y 56 Celsius porque es el dato que yo conozco del calor latente de evaporación. Si yo quisiera hacer la evaporación a 5 atmósferas y 20 Celsius, tengo que ajustar ese calor latente de evaporación, ¿no? Se podría hacer con una ecuación que se llama correlación de Wilson también. Sí, para esta parte, ¿por qué la entalpía 3D es igual a cero? Básicamente porque noten que esto ya es un vapor, no cambia su temperatura, pero cambia solamente su presión. De igual modo, como ustedes determinan entalpía, en ese punto ustedes saben que delta H es delta U más delta de presión volumen, ¿no? Esta es la definición general de entalpía. Si yo considero un gas ideal, estamos considerando ideal porque el Cp del gas en la tabla B2 considera ideal. Si un gas ideal tiene un cambio de entalpía que solo depende de la presión y no de la temperatura, se asume que ese dato es cero. Porque en un gas ideal que solo cambia su presión, delta U prácticamente no cambia, ¿no? Porque delta U es una función mucho muy fuerte de temperatura, pero prácticamente con presión no cambia. De este lado tampoco cambia el delta de presión-volumen, porque generalmente los cambios de volumen son muy pequeños, ¿no? Me refiero a los cambios de volumen específico. Entonces estos dos términos tienden a ser cero, por lo que la entalpía de un gas ideal que solo depende de un cambio de presión tiende a ser igual a cero. Es por eso. Aquí me quedaría igual una presión por un delta de volumen, ¿no? A temperatura constante. Sí, para este caso, por regla general, siempre que tengan que calcular cambio de entalpía de un gas ideal, donde solo cambia la presión, pueden asumir que este cambio es cero. Este ya no lo tengo que calcular. Y luego hay que cambiar acetona a vapor desde 56 Celsius hasta 20 Celsius, pero ya 5 atmósferas, ¿no? Entonces tengo otra vez A, B, C, D, E. Ahora tengo 5 etapas y ya sabemos calcular cada una de ellas, ¿no? Vamos a calcular volumen específico otra vez por delta P. Yo ya tengo el dato, ¿no? Ya calculamos volumen específico en la etapa anterior por delta P. Noten que este dato es el mismo cálculo que el anterior, solamente que la presión está invertida, ¿no? Porque anteriormente calculamos delta H de la primera etapa de la entalpía 4 como volumen específico delta P, pero se iba de 1 a 5. Aquí es de 5 a 1. Realmente ya no lo tengo que calcular porque podemos aprovechar la tendencia. Aquí para comparar es esto, ¿no? Solamente que ahora en el siguiente va al revés. Cuando yo invierto la presión inicial y final, se cumple que, bueno, digamos, delta H1 de la etapa 3 era volumen específico por delta P, P2 menos P1, donde delta P va desde 5 a 1. Entonces queda 1 menos 5, ¿no? 1 menos 5, que es el mismo cálculo que ya teníamos para la primera etapa. Nos va a dar el mismo resultado numérico con signo negativo. Darnos cuenta de eso nos sirve para agilizar cálculos, ¿no? Sigo teniendo el mismo volumen molar porque esta es una propiedad de la acetona y consideramos constante, acetona líquida. Sin embargo, lo que va a cambiar es esto, ¿no? Queda 5 menos 1 en lugar de... O si es 1 menos 5. No, sigue siendo el mismo. Nada más cambia positivo. Sí, sí sería este cálculo igual. Hay que convertir atmósferas a kilopascales otra vez. Pero ahora P2 va a ser 1, P1 es 5. Es el mismo cálculo, ¿no?
De hecho, no es invertido, sino que es el mismo. Entonces, este dato ya lo tengo. Me da también 0.02936. Ese yo lo resumí aquí. Este es para H3. Volumen específico de acetona, que es el valor que ya calculamos de 7.34 por 10 a la menos 5. Esto está en metros cúbicos por mol. Ok, aquí el análisis de unidades es similar. Entonces, ese valor ya lo tengo. Lo siguiente es integrar de 20 a 56 otra vez, ¿no? El CP de acetona líquida de T. Es esto, es el mismo valor que ya teníamos. Sigue siendo 4.6824. ¿Ya? Lo siguiente es el calor latente de evaporación de acetona, que y de nuevo yo lo leo de tabla y es el mismo. Es de 30.2. Aquí yo lo agregué. Luego más 0, este ya no hay que calcularlo, pero hay que calcular luego la integral de 56 a 20. Esto sí cambia. Cambia respecto al anterior porque ahora se invierten los límites de integración, ¿no? Como invierto los límites de integración, por regla general, también si lo quieren anotar, aquí nos vamos dando cuenta de algunas características matemáticas, ¿no? La integral de a b de cualquier función de x es menos la integral de b a de cualquier función de x, ¿no? Esto se puede demostrar. Entonces, si yo tengo la integral de CP desde 56 a 20, esto sería del CP del vapor dt. Esto es menos la integral de 20 a 56 de CP del vapor dt, ¿no? Ya la calculé en el caso anterior positiva. Ahora me daría lo mismo, pero con signo opuesto. Eso lo puedo corroborar y ya no es necesario que haga el cálculo, ¿no? De hecho, aquí en la calculadora me da el valor de menos 2.85. Si en este caso lo integré directo de 56 a 20, pero el de vapor. Sí, el anterior va de 56 a 65, ¿no? Sí, es diferente. Haciendo la integral, sí les debe dar menos 2.85 kilojoules por mol. La suma de todo eso es H3 y les debe dar 31.7. Cada uno de estos términos deben estar en kilojoules por mol, exactamente. Entonces este valor lo vamos a anotar en la tabla de entalpías. Sí, bueno, ya tenemos lista la tabla de entalpías, ¿no? Sí. Entonces, con este dato ya podemos realizar el balance. Es este dato. H3 es aproximadamente 31.73. Este es flujo molar de salida. Bueno, ya con estos datos ya puedo sustituir en el balance, ¿no? Ya sería entonces sustituir en la sumatoria de flujos molares de todas las salidas por entalpías de todas las salidas menos sumatoria de flujos molares de todas las entradas por entalpías de todas las entradas. Si le pongo números, aquí encerré todas las entradas están encerradas de azul, todas las salidas de verde, ¿no? Entonces, empiezo por las salidas. Flujo molar de salida de acetona a vapor 3.35 por entalpía específica de esa corriente 31.73 más flujo molar de nitrógeno a la salida 33.1 por 0.1453 que nos había dado. Eso de verde son las salidas, ¿no? Ya no puse 0 por el flujo molar de acetona líquida porque era el estado de referencia, ¿no? Luego, menos entradas. Entradas es lo de azul. 66.9 de acetona a vapor por 35.7 menos
33.1 por 1.1644. Y ese sería el cálculo, ¿no? Si hacen el cálculo les debe de dar aproximadamente 2315, 2314. Lo tengo aquí. Sí, aquí recuerden se tapa, pero este valor de entalpía de nitrógeno es menos 0.1453. Aquí falta un signo menos. Bueno, Con esa corrección les debe dar 2315 aproximadamente. Bueno, decimales más, decimales menos, ¿no? Y como esto es el calor extraído del condensador, de hecho el signo negativo me dice que ese calor sale del condensador, ¿no? Se tiene que extraer para fomentar que se convierta vapor a líquido. Entonces esa sería la respuesta, ¿no? Ya determinamos exactamente para esas condiciones que el calor transferido van a ser menos 2315 aproximadamente kilojoules. Ahí ya está en kilojoules, ¿no? Porque ya multipliqué todos los flujos específicos por la entalpía específica. Queda en kilojoules como tal. Aquí en la respuesta le vamos a dejar nada más kilojoules. Y queda por unidad de tiempo. Kilojoules por segundo o kilowatt. Si hacen el análisis dimensional, bueno, el mol se va con el mol y me queda kilojoule entre segundo, que eso se llama kilowatt, ¿no? Entonces esa sería la respuesta de este problema final. Les comparto también este archivo si lo quieren revisar a fondo. Está editable también. Lo pueden tomar como un simulador para ver cómo se comporta el valor de calor cuando yo cambio flujos másicos.